Hola, bienvenido a Palabra y Espíritu, y en particular queremos invitarte a esta nueva serie que hemos titulado Desarrolla una cultura cristiana. En esta serie vamos a estar abordando cómo el cristianismo interactúa con la cultura no cristiana que le rodea. Vamos a estar viendo algunas aplicaciones particulares a nuestra vida y queremos invitarte que nos acompañes en todos nuestros programas. Por cierto, en este programa inicial vamos a platicar acerca de qué es cultura, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de cultura? Posiblemente para ti cultura sea un concierto de la Orquesta Sinfónica, asistir a un museo, posiblemente una exposición de obras de Picasso, Van Gogh, Da Vinci, Kandinsky, tal vez asistir al ballet clásico. Y ten por seguro que algunos estarán pensando en una presentación de un conocido escritor. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas tenemos esta idea. Asociamos la cultura con expresiones artísticas. Incluso tenemos que decir que dentro de las estructuras de gobierno hay dependencias que se dedican a promocionar estas expresiones de arte como la música, la danza, la pintura, y se les llaman dependencias de arte o de cultura. En el caso particular de nuestro país tenemos la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes. Pero, ¿realmente esto que mencioné es cultura? Pues sí, tenemos que reconocer que es cultura, pero también decimos que es una fracción de la cultura. Así que si la pintura, la música clásica, el ballet es parte de la cultura, entonces, ¿qué es la cultura? Bien, hay muchas definiciones de cultura que podemos encontrar. Pero permíteme compartir contigo una muy sencilla, que dice que cultura es todo producto del quehacer humano. Cultura, todo producto del quehacer humano. Y entonces, cuando este quehacer humano o esta actividad humana se hace a nivel grupal, se vincula a un grupo social, surge lo que conocemos como civilización. Y así podemos hablar de la civilización sumeria, griega, la civilización romana, egipcia, y en nuestro continente bien podríamos hablar de la civilización maya, tolteca, mexica, o la cultura de los pueblos en Sudamérica, el pueblo moche, el pueblo inca. Y así todo grupo desarrolla una cultura, porque la cultura abarca muchas esferas de nuestra vida. De hecho, la cultura incluye el lenguaje, incluye nuestros hábitos, nuestras ideas, nuestras creencias, valores, costumbres, las formas de organización social, instrumentos científicos de trabajo, conocimiento heredado, técnicas, procesos, y dado esto podemos entonces claramente hablar de una técnica prehispánica. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, México, tenemos que una técnica prehispánica para la cocción de alimentos era someterlos a dos fuentes de calor, una por debajo y una por encima. Así que la cultura, decimos, abarca muchas cosas y
nos da una dimensión de quiénes somos como seres humanos. Pero dijimos, la cultura es el resultado de la actividad humana. Y esta actividad humana también se adiciona o se añade a la naturaleza. Por ejemplo, en tu pantalla puedes ver un cristal de obsidiana, que resulta ser un cristal muy utilizado por los pueblos prehispánicos en Mesoamérica. Podemos decir que este cristal entonces es parte de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando una persona toma este cristal y lo transforma en un cuchillo de obsidiana? Pues bien, esta actividad humana que se adiciona a la naturaleza nos da como resultado cultura. Dijimos, resultado del quehacer humano que se sobrepone y se adiciona a la naturaleza. Y es importante que hablemos acerca de las características de una cultura. En primer lugar, tenemos que decir, la cultura siempre es social. Es decir, se da en grupos humanos permanentes. Cuando una sociedad, una comunidad o incluso un pequeño pueblo se establece, empieza la interacción humana, empiezan a generar tradiciones, costumbres, conocimientos, se da esa cultura. Por eso la cultura siempre va a estar asociada a grupos humanos fijos, permanentes. También tenemos que decir, la cultura se conserva dentro del grupo. El grupo mismo se encarga de preservarla. Y esto lo podemos ver en los Estados Unidos. Un país que podemos llamar multicultural y donde hasta el día de hoy las diferentes corrientes de migración a este país aún conservan muchas de sus costumbres y tradiciones. En particular lo vemos en los migrantes mexicanos. Aunque están allá, muchos de ellos nacen en los Estados Unidos, pero su cultura se conserva. En el caso de los mexicanos, siguen buscando comida típica mexicana, siguen celebrando sus fiestas al estilo mexicano, incluso rompen piñatas, etcétera, porque el grupo tiende a conservar y preservar esa cultura. También, interesantemente, el mismo grupo se encarga de transmitirla a las nuevas generaciones. Nuestros hijos van a crecer dentro de este entorno cultural y les vamos a inculcar estas tradiciones, estas creencias, las ideas, los recuerdos de nuestros antepasados y van a crecer con una identidad cultural producto del grupo humano al que pertenecen. Así que podemos decir que cultura y sociedad son francamente inseparables. Donde haya un grupo humano fijo, ahí se va a desarrollar una cultura. La segunda característica de la cultura es que es el resultado del logro humano. Es decir, siempre detrás de la cultura hay una intención y un esfuerzo humano. Todo ser humano, cuando realiza una actividad con una intención, va a desarrollar cultura. Por ejemplo, pensemos en los primeros intentos de domesticación de animales. En los primeros intentos de agricultura, siempre hay una intención del hombre de hacer algo y al hacerlo va a desarrollar cultura y va a requerir un esfuerzo. De hecho, podemos decir que a menos que una persona no esté bien de sus facultades mentales o esté bajo el influjo de alguna sustancia psicotrópica, todo ser humano tiene una intención al hacer las cosas. Y esto desarrolla cultura. La cultura también es
la acumulación de logros pasados. Es decir, lo que nuestros ancestros hicieron, lo que ha probado ser útil, lo que ha probado ser bueno, lo que ha probado ser parte de una identidad social, permanece. Y entonces lo aceptamos y lo incorporamos. Después, a medida que este grupo social desarrolla nuevas actividades, nuevas técnicas o nuevos procesos, se van uniendo para fortalecer y enriquecer esta cultura. De hecho, aunque dijimos que la cultura es eminentemente social, se requiere que cada individuo haga un esfuerzo personal para asimilar esta cultura. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje, en las letras, algo que todos nosotros de una manera u otra hemos aprendido. Y aunque podríamos pensar que es algo relativamente fácil, de hecho la lengua la aprendemos prácticamente por imitación de las actividades que vemos de las personas, asociamos una actividad con sonidos, requiere un cierto esfuerzo. Y de hecho, siendo muy honestos, seguramente muchos de nosotros aún tenemos algunos problemas de uso correcto del lenguaje. Lo mismo sucede con la escritura. Hay que aprender a dominar los símbolos, porque después de todo, a los niños les decimos: este símbolo representa un sonido en caso de que sea un alfabeto fonético, o representa un concepto en caso de que sea un alfabeto de ideogramas. Otra parte donde vemos la necesidad de que haya un esfuerzo para aprender la cultura es las formas de organización social. Porque como personas tenemos que aprender cómo interactuamos, con quiénes podemos interactuar, bajo qué circunstancias, qué rol ocupan ciertos grupos sociales, y también tenemos que aprender las formas de dirección, de gobierno. ¿Quién es el dirigente? ¿Por qué es el dirigente? ¿Cómo interactuamos con él o con ella? ¿Cuáles son sus funciones? Por eso decimos que la segunda característica de la cultura es un logro humano. ¿Y qué implica un esfuerzo? El tercer elemento, la tercera característica de toda cultura es que implica valores. Y estos valores se van a desarrollar considerando lo que es bueno para el grupo. Es decir, hay que empezar a desarrollar conceptos morales. ¿Qué es bueno o malo? ¿Qué beneficia al grupo? ¿Qué lo perjudica? Y en función de estos valores va a darse la interacción social, el desarrollo de actividades y por lo tanto la cultura. Y entonces estos valores que desarrollamos van a tender a establecer cuáles son los deberes del individuo hacia su grupo y viceversa. Es decir, ¿qué es lo que el grupo, la comunidad, espera de mí? Como individuo, ¿cuál es mi papel? ¿Qué se espera que yo aporte al grupo? O viceversa, ¿qué es lo que yo como persona espero recibir del grupo? Podríamos pensar en seguridad. Podríamos pensar en una fuente económica. Podríamos pensar hoy en día en una educación. ¿Qué es lo que el individuo y el grupo mutuamente se corresponden en sus obligaciones? Lo interesante de los valores es que se basan en los opuestos. Es decir, establecemos un concepto y su opuesto. Curiosamente, la mente humana trabaja principalmente de esta forma. Es decir, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es alto y qué es bajo? ¿Qué es alimenticio y qué es tóxico?
Lo importante de establecer opuestos es que estos opuestos son lo que nos van a permitir calificar lo que está en medio. No podemos tener un concepto de lo intermedio si primero no establecemos los opuestos. Permíteme poner un ejemplo. Vamos a poner el caso de colores. Necesitamos saber qué es negro y qué es blanco, porque solamente teniendo estos dos como opuestos podremos calificar lo que está en medio y llamarlo gris. También, otro ejemplo puede ser, sabemos que robar es malo. Entonces, si establecemos su opuesto, no robar es bueno, ahora podemos calificar grados de robo. Y así podemos decir que no es lo mismo robarse una gallina que robarse un banco. Es la forma como trabaja la mente humana y se basa en valores cuya referencia va a ser siempre el bienestar del individuo con relación a su grupo y viceversa. La cuarta y última característica de toda cultura es que es plural. ¿Qué queremos decir con que una cultura es plural? Bien, queremos decir que afecta todas las áreas de la vida social. Y podemos empezar a mencionarlas. La cultura afecta nuestro trabajo, la familia, las relaciones interpersonales, nuestro concepto de qué es la riqueza, nuestro concepto de qué es verdad, nuestros conceptos de orden, nuestros conceptos éticos, nuestros conceptos acerca de lo sobrenatural, nuestros conceptos acerca de la deidad a la cual llamaríamos un Dios. Es decir, todas las facetas de la vida humana son afectadas por la cultura y en nuestro interactuar diariamente con nuestros semejantes, todas estas áreas se enlazan, por lo que es muy difícil que podamos decir que en este momento particular yo solamente soy un presentador. No. En mi interacción social van a participar más áreas. Tal vez delante de ti en este momento estoy presentando este tema, pero tengo que interactuar con otras personas. Vamos a platicar, van a salir a relucir temas. Llegando a mi domicilio tengo que interactuar con mi familia. La cultura entonces abarca todas las áreas de la vida humana. Así que podemos decir entonces que las ideas, las creencias, los valores de toda cultura vienen a actuar como un par de anteojos, a través de los cuales tú y yo vemos e interpretamos nuestra realidad. A través de esta cultura entonces vemos lo que sucede y al interpretarlo va a haber un condicionamiento hacia nuestra forma de entender y de actuar, lo cual, por cierto, va a ayudarnos a explicar por qué ciertas cosas de otros países a nosotros nos parecen un poco extrañas. Por ejemplo, si tú vives en un país occidental, tal vez se te haga un poco extraña la costumbre de los países orientales de comer con palillos. Algo que podemos pensar que es muy típico y muy tradicional de Oriente. De igual modo, a través de la cultura podemos entender la percepción que se tiene acerca de la mujer en los países islámicos. Porque dijimos, la cultura son como anteojos. A través de ellos vemos, interpretamos nuestro entorno y actuamos en consonancia. Y nos da identidad grupal. Así entonces, tú y yo podemos saber que pertenecemos
a un grupo social determinado. Y esto nos permite entonces decir que como mexicanos tenemos una cultura muy particular. Por cierto, tenemos que decir que incluso diferente de otros países latinoamericanos. Y tal vez venga a tu mente cosas que nos hacen únicos como mexicanos. Tal vez estás pensando en el picante. Se dice que los mexicanos comemos picante, chile o como le llaman en Sudamérica, ají, prácticamente en todo. Incluso hasta nuestros postres a veces llevan picante. Y esto es parte de lo que llamamos ser mexicano. Un grupo social determinado con una cultura específica. Pero pasemos ahora a hablar del cristianismo. Porque cuando una persona inicia una relación personal con Jesucristo como su único Señor y Salvador, este encuentro con Cristo y esta regeneración que hay en él o en ella por el Espíritu Santo le va a traer nuevas ideas, nuevas creencias, valores y además el cristianismo le va a pedir un nuevo estilo de vida. Si te das cuenta, entonces podemos decir que el cristianismo nos llama a crear una cultura cristiana. Y aquí tenemos entonces que decir, ¿por qué dentro de una cultura son tan importantes las ideas, las creencias y los valores en esta formación de la cultura cristiana que se espera de nosotros ahora que hemos venido a Jesucristo? Aquí permíteme compartir contigo lo que dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 7, versículos 21 y 22. Palabras de Jesús que te voy a pedir me permitas citar textualmente. Leo para ti. Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es decir, Jesús sabía perfectamente que de los pensamientos surgen las conductas. Y esto lo podemos explicar con un pequeño diagrama. Las ideas van a desarrollar sentimientos o actitudes. Y estas actitudes se van a transformar en acciones. Por ejemplo, supongamos que desde que yo soy pequeño me han dicho que la mantequilla sabe feo. Y me lo han repetido en varias ocasiones y entonces yo empiezo a desarrollar una actitud de aversión hacia la mantequilla, de tal manera que el día que me pongan enfrente algo que contiene mantequilla, lo voy a rechazar. Mi conducta va a ser, no, gracias. Esto también lo podemos ver en muchísimos casos. Tal vez algunos de los casos más terribles y dramáticos los vemos en los genocidios. A las personas se les inculca odio hacia algún grupo étnico. Estas personas generan actitudes, empiezan a sentir rechazo y odio hacia ese grupo en particular, lo cual finalmente les va a llevar a acciones concretas. Dada esta importancia de las ideas como desencadenadoras de acciones, es que el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos capítulo 12, dice que debemos ser renovados, transformados
en nuestro entendimiento. Y también el apóstol, hablando en la carta a los Corintios, nos dice que tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque cuando nuestra mente está controlada por las ideas, creencias y valores del cristianismo, nuestras acciones serán congruentes con estos valores. Por cierto, todo valor, creencia o principio del cristianismo brota de las páginas de la Biblia, donde vemos a Dios que se establece como referente absoluto de fe, de ética y de conducta. Por eso tenemos que decir que el cristianismo, como una cultura, tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Y cuando interactuamos en un grupo, tiene que afectar todas las facetas de nuestra vida social. Ya que dijimos que la cultura actúa como unos anteojos, el cristiano, a través de una cultura cristiana, tiene que aprender a ver e interpretar su realidad a través de su fe en Cristo, a través de los valores, creencias y principios cristianos, y debe de actuar en consonancia. El verdadero creyente en Cristo tiene la Biblia como referente, aprende, ve su mundo y lo interpreta a la luz de las Escrituras, y entonces actúa en consonancia con las Escrituras. Pero esto nos va a llevar a una encrucijada. Y es que todo creyente en Jesucristo ahora se encuentra en medio de dos culturas opuestas. La primera es la cultura no cristiana que le rodea. La segunda, su nueva cultura cristiana a la cual debe corresponder y a la cual le llama su fe en Jesucristo. Y ante esta encrucijada entonces surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú y yo como cristianos tenemos que salir de nuestras casas y convivir y actuar con personas en una sociedad que no comparte nuestros valores y creencias cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, esto lo vamos a ver en los próximos programas de esta serie, donde, por cierto, vamos a analizar 5 formas diferentes como el cristianismo interactúa con la cultura no cristiana que le rodea, y vamos a ver aplicaciones particulares de cómo tú y yo, como cristianos, podemos desarrollar una cultura cristiana. Entonces, yo te invito que no te pierdas ninguno de nuestros próximos programas de esta serie, Desarrolla una cultura cristiana. Muchas gracias, te esperamos en nuestra próxima transmisión y en los demás contenidos de tu canal Palabra y Espíritu.